Eu vou falar em portunhol, escusas por isto, mas creio que vamos ter muitos encontros, muitas possibilidades de troca de informação em América Latina, e creio que este pequeno problema entre português e espanhol não será o grande problema, mas sim uma solução para integrar toda a América Latina. Com muito gosto, gostaria de agradecer a todos que estão aqui para esta conexão, a última de ano de 2024, uma conexão com duas charlas sensacionais, presenças de Isvan, Héctor Venezuela, Dr. Espinosa, Paulo, Natália. Graças por tanto trabalho em tornar a conexão possível, porque creio com a nossa última experiência com a Enel Week Latam, e creio que na próxima, em 2025, estamos a caminho de uma integração maior com todos os cirurgianos da América Latina, que creio que são boníssimos cirurgianos. Temos muita coisa para mostrar, não só entre nós outros, como para o mundo. Temos que ter muito orgulho que a América Latina está num ponto tão bueno em relação à cirurgia e principalmente na cirurgia de parede abdominal. Graças a todos por comparecer. Vou passar a palavra para a Natália, que vai coordenar os trabalhos. Estarei aqui com vocês. Não entendam que a língua seria um problema. Não se importa se é em português, espanhol, pode fazer as perguntas. Todos aqui são amigos que se podem ajudar para entender, ¿no? Todos nós outros. Graças novamente, Héctor, Lisvan e Espinosa. Natália, com você. Obrigado. Muchas gracias a todos por la presencia acá. Gracias, Héctor y Antonio, por tomarse su tiempo y para brillantar la reunión acá. Quiero decir a todos los latinoamericanos, los brasileños y todos que la lengua no será un problema. Para los que no hablan español, pueden hacer las preguntas en portugués. Vamos a tener dos charlas, Héctor y Antonio van a hablar y después vamos a hacer de forma ordenada las preguntas para los dos. Pueden levantar la mano quien quiera hablar. La idea es que todos participen, entonces es solamente levantar la mano y vamos a abrir el micrófono para poder hacer las preguntas. Los que no quieran hacer las preguntas personalmente pueden dejar en el chat que vamos a hacer las preguntas para los dos. ¿Está bien? Leisvan, ¿puede presentar el primer convidado de hoy? Claro que sí, gracias por la invitación y un gusto saludarlos. Es un honor para mí estar aquí participando. Vamos a presentar primero al doctor Héctor Valenzuela, un buen amigo, compatriota de México y orgullo nacional. Él es el director del Instituto de Reconstrucción de Pared Abdominal del Hospital Ángeles del Carmen en México. Entre otras cosas, él es parte de la Asociación Mexicana de Hernia y bueno, tiene múltiples ponencias internacionales. Para nosotros es alguien, un referente que tenemos acá, al igual que el doctor Espinosa de los Monteros. Es un buen amigo además de todo, y bueno, pues va a abordar el tema de su técnica revalorando el espacio preperitoneal, que actualmente nos expuso magistralmente en el Congreso de Chicago. Adelante, por favor, Héctor. Muchas gracias, Leisvan, Natalia, Paulo, Gustavo. Es un placer para mí poder comparecer y aceptar esta invitación que de forma tan amable me hacen. Estoy nada más empezando a compartir mi pantalla. Se silenció el micrófono, Héctor.
Ya, A ver, ¿ahí ya me escuchan? ya te Sí, escuchamos. sí. Ok. Ok. Muy bien. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, Muy bien. Empezamos entonces. Estos son mis conflictos de interés y nuevamente quisiera reiterar mi agradecimiento a la Sociedad Brasileña de Hernia, a Gustavo, a Paulo, a Natalia, que son grandes amigos y me siento muy honrado. Voy a hablar muy despacio para que se pueda entender muy bien lo que digo. Considero que así como nuestras lenguas, el portugués y el español se parecen, también los cirujanos en Brasil y en México nos parecemos en nuestra forma de pensar y considero que somos países hermanos. Para empezar un poco mi charla sobre la revaloración del espacio preperitoneal, quisiera recordar un poco las metas que hay en reconstrucción de pared abdominal en la era moderna. Estas son reducir el contenido, restaurar la integridad y la función de la pared abdominal, prevenir complicaciones y prevenir recurrencias. Sin embargo, los cirujanos de pared abdominal hoy en día debemos estar sujetos a estándares más altos. Preferiblemente debemos hacer mínima invasión. Nuestros procedimientos deben de ser costo efectivos, responsables, con respaldo científico, reproducibles, éticos y le agradará al doctor Antonio Espinosa que con una cosmesis agradable. El ITEP Rips Stopa es una técnica descrita desde el 2015 en donde se describió la maniobra crossover, que nos permite el acceso al espacio retromuscular, comunicación de los espacios retromusculares con el espacio preperitoneal, opcionalmente extender la disección más allá de la línea semilunar con un TAR, cierre del defecto herniario y la colocación de una malla extraperitoneal. A casi 9 años de su descripción, el ITEP Rips Stopa por mucho ha pasado la prueba del tiempo y es una cirugía que actualmente ha comprobado su eficacia en el tratamiento de las hernias y de la diástasis de rectos. El espacio retromuscular tiene grandes bondades. Tiene una excelente irrigación que favorece mayores depósitos de colágeno tipo 1 en la membrana extracelular, favorece la integración de la malla y esto restablece la fuerza tensil del abdomen, por lo cual el espacio retromuscular es el rey de lo que se trata de las reparaciones de pared abdominal. Sin embargo, hemos aprendido con el tiempo que el ITEP no se limita únicamente al espacio retrorrectal y se concibe el ITEP más como un acceso que como una sola cirugía. Y hemos aprendido que el acceso, aunque es extraperitoneal, no siempre es retrorrectal, casi nunca es totalmente extraperitoneal, es una cirugía muy versátil y multiprescrita para hernias de todo tipo en la pared abdominal y es una técnica sumamente compleja. Hemos aprendido que el Rips Stopa tiene algunos puntos débiles, los cuales son las lesiones de los paquetes neurovasculares, la sobreindicación del TAR para lograr el cierre de la pared posterior, el ridge subcutáneo que presentan algunos pacientes y la división de la fascia posterior de los rectos, que muchas veces al ser reaproximados nos dan la posibilidad de que los pacientes presenten una hernia intraparietal. Y es ahí donde viene la pregunta si debemos cerrar o no cerrar la fascia posterior de los rectos. Para esto, el mundo del ITEP se ha dividido en dos. Tenemos a los padres del ITEP, a Igor y al doctor Daes. Igor dice que siempre debemos de cerrar la fascia posterior de los rectos y el doctor Daes dice que no. Aquí en el centro estamos los hijos del ITEP que no sabemos qué hacer porque nuestros padres no se ponen de acuerdo. Y la pregunta más difícil es cuando nos preguntan ¿de qué lado estás? ¿Lo cierras o no lo cierras? La respuesta de nosotros en Guadalajara es mejor no hay que dividir la fascia posterior de los rectos, sobre todo en aquellos escenarios de hernias pequeñas y diástasis menores, en donde el intercambio no es justo en comparación del sacrificio miofacial de la pared abdominal. Les presento entonces la técnica que hemos desarrollado, que es el ITEP preperitoneal. Es una técnica que iniciamos realizando para pacientes con hernias primarias y actualmente la realizamos también para pacientes con hernias recurrentes e incisionales. El abordaje es suprapúbico,
2 centímetros arriba del pubis, ingresamos al espacio preperitoneal y realizamos una disección de dicho espacio de manera telescópica para colocar los puertos de trabajo. Observamos el espacio retrorrectal, la fascia del transverso y el espacio preperitoneal, y esto nos sirve como referencia para mantenernos en el espacio preperitoneal por detrás de la fascia transversalis, por encima del ligamento umbilical mediano, para mantener la integridad del espacio retrorrectal. En el ejemplo que les muestro, que es con cirugía robótica, nosotros nos debemos de mantener pegados a la fascia posterior del recto, por encima del peritoneo, de tal manera que hagamos una transición suave hasta que lleguemos a la cicatriz umbilical o al defecto herniario. En el caso de hernias grandes, podemos abrir el peritoneo, reducir el contenido herniario y hacer la transición del espacio de la zona del tridente hacia la parte por encima del ligamento redondo hasta el espacio subsifoideo. Una vez que hemos de comunicar la disección entre el espacio subsifoideo y la zona del desierto, como lo dice el doctor Miguel Ángel García Ureña en España, vamos a hacer una disección de lateral a medial, incluyendo en la disección la fascia transversalis, para poder migrar del espacio preperitoneal a el espacio pretransversalis. Al final de la disección, vamos a poder observar el defecto herniario, ambas fascias posteriores de los rectos que se encuentran debidamente preservadas, y en este momento podemos hacer la aplicatura del exceso de fascia o el cierre del defecto herniario mediante puntos que en ocasiones podemos utilizar la técnica de INAN para imbricar el exceso de fascia hacia el espacio preperitoneal, o podemos hacer un cierre convencional que reaproxime a la línea media tanto la fascia posterior como la fascia anterior del recto, reconstruyendo la línea media de la misma forma en la que ésta había sido diseñada. Medimos el espacio que hemos creado y vamos a colocar mallas tan grandes como de 25 por 20 centímetros, que si bien no requieren una fijación escrupulosa en todos los casos, podemos hacer unos puntos de fijación para mantener la malla adecuadamente extendida, para que en el momento que retiramos el CO2 no se arrugue ni tenga deformidades. A los pacientes que hemos intervenido, que han sido pacientes con diástasis, hernia umbilical primaria, epigástrica primaria, incisionales y recidivantes, hemos tenido resultados muy agradables, devolviendo no nada más la integridad de la pared abdominal, sino restituyendo el tendón central de la línea media como este fue diseñado. Vemos 8 semanas después de la cirugía cómo se encuentra restablecida la integridad de la pared abdominal, y más allá de hacer estas técnicas solamente para defectos pequeños, estamos avanzando en la creación de nuevas técnicas que se hacen en cirugía abierta en las Carolinas por el doctor Todd Henniford, pero nosotros estamos haciendo una adaptación robótica por la cual prehabilitando a los pacientes previo a la cirugía, pacientes con defectos incisionales, a quienes de otra manera estaríamos programando quizás para hacer una cirugía con separación de componentes, mediante la relajación química de la pared abdominal, realizamos procedimientos en donde hacemos una doble disección preperitoneal, preservando la fascia posterior del recto, tanto anterior por arriba de la línea arcuata como hacia la parte caudal, y posteriormente restableciendo la integridad de la línea media sin la necesidad de haber hecho un ingreso al espacio retrorrectal ni haber sacrificado la inserción del músculo transverso del abdomen. En la pantalla observamos cómo está adecuadamente reconstituida la integridad de la línea media, y podemos colocar mallas protésicas muy amplias porque la disección preperitoneal nos permite ir hasta donde está la grasa subcostal y la grasa suprailíaca de ambos lados, y colocar prótesis de hasta 30 por 30 centímetros, devolviendo la integridad y la fuerza en la pared abdominal de estos pacientes, en quienes debo mencionar que aunque no tenemos todavía muchos datos en la literatura que lo apoyen, el hecho de no cortarles músculo y fascia nos permite que los pacientes se sientan muy bien después del procedimiento. Para mí es muy importante hablar un poco de la línea media. Sabemos que la línea media, más allá de ser la estructura que es la barrera natural del cirujano para entrar a la cavidad abdominal, la línea media es aquel tendón por el cual interactúan los músculos de la pared lateral del abdomen. Observamos que existen comunicaciones de superficial a superficial
de profundo a profundo y de superficial a profundo, las cuales van a intermediar que interactúen en manera de forma digástrica los músculos del lado izquierdo con los del lado derecho y el oblicuo externo de un lado con el transverso del otro y el interno de un lado con el transverso del otro, de tal manera que todos los músculos se encuentran interconectados a través de la línea media. Estos conceptos los enseñaba el doctor René Stoppa y recién nos los está volviendo a transmitir Johan Renard cuando nos está enseñando la anatomía de la pared abdominal, hablando en particular de la anatomía de la línea media. La línea media, entonces, forma parte de este complejo abdomino lumbopélvico que, en mi opinión, es lo que nos da a los cirujanos la pauta para decir que la restauración funcional de la línea media es crítica. El complejo abdomino lumbopélvico, en la parte de arriba, formado por el diafragma, en la parte de abajo, por los músculos del piso pélvico, en la espalda, por el erector de la columna, y en los lados y el centro, los músculos de la pared abdominal, funciona como una caja. Y mientras todos los lados de esta caja se encuentren íntegros, este complejo, que son 46 grupos musculares que interactúan de forma simultánea, van a trabajar de forma correcta. Cuando tenemos que alguno de estos músculos, como pueden ser la dehiscencia de la comunicación en la línea media, ya sea por una hernia o por una diástasis, y no están comunicados de forma correcta, va a ser como si esta caja perdiera la forma. Cuando hacemos una reparación, le estamos devolviendo la estabilidad al complejo abdominolumbopélvico, regresándole a los pacientes adecuada postura, presión intraabdominal, continencia de órganos pélvicos, adecuada motilidad gastrointestinal y adecuada fuerza de inspiración y expiración. Existen en el mundo líderes de opinión que comparten nuestra forma de pensar y que han enfocado algo de su práctica en el tratamiento de las hernias y las diástasis, y recientemente todos los expertos que les presento en la pantalla se encuentran realizando también ITEP preperitoneal, entre ellos caras familiares para ustedes con Flavio Malcher y Cristiano Klaus. Las ventajas de realizar el ITEP preperitoneal es que evitamos el crossover en la pared abdominal, evitamos el sacrificio miofacial innecesario. Como no estamos en el plano retromuscular, no vamos a lesionar los paquetes neurovasculares y podemos tratar de forma simultánea hernias en el contexto de diástasis. Existen algunas limitaciones que son una ejecución sumamente compleja, ya que la integridad de la cavidad peritoneal es más difícil de mantener y la capa peritoneal es menos predecible de qué forma se va a comportar. Además, nosotros no podemos hacer una aplicatura de diástasis por debajo de la línea arqueada porque la fascia posterior del recto llega a la línea arcuata y después tenemos solamente fascia transversalis, que es una atenuación de la fascia posterior del recto, pero no tiene ya la fuerza ni la turgencia para lograr una aplicatura fuerte. Por lo tanto, para las diástasis de mid o low abdomen no va a ser una forma muy adecuada de darles tratamiento. Otra limitación es que no tenemos resultados a largo plazo. En este momento nos encontramos en la escala de Height de Gardner, nos encontramos en el Peak of Inflated Expectations, que quiere decir que estamos aplicando el preperitoneal ITEP en la mayor parte de los casos que podemos ver que tiene indicación, pero no sabemos a la larga cómo se va a comportar. Por lo tanto, en los siguientes años tenemos que llevarnos algunas desilusiones y saber en qué escenarios es donde se encuentra mejor indicado. Dicho lo anterior, nosotros ya hicimos el primer reporte en Surgical Endoscopy en abril de este año con el seguimiento a 24 meses de nuestros primeros 33 pacientes, y debo de comentar que al día de hoy hemos realizado más de 60 procedimientos en donde no hemos tenido ningún hematoma o seroma clínicamente relevante. Nuestros surgical site occurrences más frecuentes han sido bruces o moretones en las heridas quirúrgicas. No hemos necesitado reintervenir a un paciente y ha habido 2 casos en donde hemos necesitado convertir a un TAP o a un ITEP Reeves Stoppa porque no logramos mantener la integridad del espacio preperitoneal. También con Cristiano Klaus y Flavio Malcher publicamos nuestra experiencia conjunta, siendo este el primer estudio multicéntrico de Robotic Preperitoneal ITEP, en el cual publicamos los resultados, en donde en una serie de 25 casos
no tenemos recurrencias, únicamente se presentaron hematomas y seromas en el 16% de los casos y no ha habido necesidad de reintervenir a ningún paciente. Con el doctor Jorge Dáez estamos estudiando los cambios morfológicos de la pared abdominal posterior a este procedimiento. Si bien está debatido que al dividir la fascia posterior de los rectos, algunos pacientes pueden presentar bulging, nosotros estamos estudiando qué es lo que sucede, no nada más cuando se reaproxima después de dividirla, sino cuando no se divide en lo absoluto. Y en la pantalla ustedes pueden ver los cambios estructurales en el contorno de la pared abdominal antes de la cirugía y después de la cirugía a pacientes con ITEP preperitoneal. Como mencionaba anteriormente, el espacio retrorrectal, en mi opinión, es y será el rey para hacer las reparaciones de pared abdominal. Pero no todas las hernias merecen molestar al rey. Algunas pequeñas hernias las podemos hacer con el espacio príncipe, que en mi opinión es el espacio preperitoneal. Muchas gracias por su atención y cedo la palabra al doctor Antonio Espinosa de los Monteros. Muchísimas gracias. Belísima presentación, muchas gracias, Héctor. Y Antonio, Hola, bellísima presentación, Héctor. belísima presentación. Para todos que están viendo la presentación, vamos a hacer las preguntas después de la presentación de Antonio. Entonces me quedó a presentarte, Antonio. No, Antonio, sí, si quieres me presento eh, yo o tú, como tú quieras. yo voy a presentarte porque la estrella acá. ¿Ya se está viendo mi pantalla o no? No, pienso que puede intentar a compartir tu pantalla en cuanto hago tu presentación. Ah, ok. Antonio Eros es cirujano plástico, pero es el cirujano plástico más herniólogo de todos. Ujú. Está en pesos de hernia. Él es jefe del Departamento de Cirugía Plástica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Es cirujano plástico en México. Es del Consejo de Gobernantes de la Sociedad Americana de Hernia y allá que nos conocimos. Es un gran amigo y va a hablar sobre abdominoplastia en pacientes con diástasis de los músculos rectos abdominales. La palabra es tuya, Antonio. Gracias. Entonces voy a compartir mi pantalla. Pantalla completa. Compartir. No se puede compartir tu pantalla. Google Chrome podría no tener permiso para grabar la pantalla. Permitir. En las permisiones de tu Chrome. Sí. Localización, fotos, cámara, micrófono, accesibilidad, grabación de pantalla. Tiene que colocar en toda. Sí, Compartir. sí, ya está ahí en la grabación de pantalla, Google Chrome. Le voy a poner a todos, cerrar hasta que salgas de la aplicación. Me va a pedir que la cierre y la vuelva a abrir, ¿ok? Ah, está bien, está bien. ¿Alguien de los participantes tiene alguna pregunta a Héctor, ya que tenemos un tempinho? Olá, olá Natália, tudo bem? Hola, Pedro. E aí, tudo bem? Olá Héctor, Hola, Pedro. muy buena tu charla, congratulaciones. Gracias. Me encanta el PTAP, no tive yo he hecho mucho TAP para inguinales y hoy tengo trabajado más con el acceso retromuscular, pero me encanta esta posibilidad. También cuando hago algunos tipos de diastasis, cuando es supraumbilical, hacemos casi que el mismo raciocinio, entramos intraabdominal, bajamos el peritoneo de la línea media del ligamento redondo y falciforme, y con esto consegue trabajar en el exacto mismo espacio. Tal vez, no sé si cuando hay esta situación que no hay hernias que son tan
suprapúbicas también sea una opción, entrar y trabajar y conseguir estructurar lo mismo. Si no vas a necesitar una malla, puedes trabajar en el mismo espacio haciendo solamente una disección de peritoneo más sagrada en la línea media. No sé si tienes experiencia también así o no. Y si haces toda vez, independiente si hay diástasis infraumbilical o no, si tienes usado solamente para defectos herniarios o también solo cuando tienes diástasis solamente. Normalmente lo hacemos siempre en pacientes que tienen hernia y diástasis. No lo he hecho aún en pacientes que solamente tienen diástasis. Para pacientes que solamente tienen diástasis o tienen una diástasis infraumbilical, hacemos Scola. Pero es interesante, Pedro. Gracias por compartirlo. Me gustaría ver algún día algún video. Bueno. Muy bueno, muy bueno. Y hay mucha dificultad para trabajar. ¿Hay algún tip para entrar en el espacio? No es tan difícil, el espacio preperitoneal hasta abajo, porque hay la gordura un poco preperitoneal, un poco más retecida de grasa también. Sí, cuando estás en ese compartimento central, tú estás entre los ligamentos umbilicales mediales y por encima del ligamento umbilical mediano, que son gruesos, y es muy difícil que ingreses a la cavidad abdominal. Entonces, eso te da oportunidad de crear un espacio amplio para colocar los trócares, y el problema es cuando vas lateral al ligamento falciforme, ahí el ligamento, el peritoneo se hace muy delgado, y es cuando hay que hacer el escalón encima para entrar al espacio de la fascia transversalis. Bueno, una última pregunta hasta que se pueda. ¿Hay experiencia también haciendo ese espacio del gas en preperitoneo con agulla de Verges? Porque cuando hacíamos TAP inguinal, hacíamos con una agulla de Verges suprapúbica y ahí conseguía posicionar esta agulla a cega, pero consigue se posicionar preperitoneal y ahí consigue una cierta insuflación. ¿Tú haces eso o haces una disección? Tú haces toda la disección. La hacemos completamente nosotros, pero de verdad que es muy fácil. Es un espacio muy noble. En cuanto estás detrás del músculo recto, empezamos la insuflación. El epimicio entre el recto y la fascia transversalis se va a hacer evidente. Perforamos la fascia transversalis y ya estamos en el espacio preperitoneal y empezamos a hacer este swiping lateral y se desarrolla el espacio. No es muy complicado. Gracias, Pedro. Muy bueno, congratulaciones. Muy Gracias. buena técnica. Antonio, Hola, es con usted. ¿me escuchan y me ven? Sí, Perfecto. Bueno, pues quiero yo agradecer, por supuesto, a la Sociedad Brasileira de Hernia por este evento académico, especialmente a Natalia Pascotini por la invitación. Mi nombre es Antonio Espinosa de los Monteros, soy cirujano general, antes que ser cirujano plástico, soy cirujano general entrenado en este hospital en México que se llama Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Soy cirujano plástico también entrenado en Estados Unidos, en la Universidad de Alabama en Birmingham. Actualmente soy el jefe de cirugía plástica en este hospital en México, donde realizo reconstrucción de pared abdominal por defectos complejos, pero también tengo una práctica privada en estos dos lugares en los que hago cirugía estética. Soy miembro de algunas sociedades y voy a hablar de la diástasis de los músculos rectos desde el punto de vista del cirujano plástico. No tengo nada que declarar, solo que los videos y fotografías que ustedes vean de pacientes son pacientes míos. Quiero comenzar rindiendo un homenaje a 3 cirujanos plásticos brasileños que han delimitado lo que hoy hacemos la inmensa mayoría de los cirujanos plásticos en el mundo de la abdominoplastía y la diástasis de músculos rectos. En primer lugar, Ivo Pitangui, quien desarrolló su práctica en Río de Janeiro. Fíjense que antes de él ya había algunas descripciones de cómo quitar excedentes cutáneos o de cómo tratar diástasis de rectos con cadenas de plata, pero realmente él fue el que estableció las bases para tratar en forma eficiente y reproducible a estos pacientes. También quiero rendir homenaje a Fabio Najas, quien se encuentra en Sao Paulo. Él es un estudioso de la pared abdominal, ha hecho y publicado muchos estudios, tanto en pacientes como en cadáveres, como en animales, y todo lo que él hace lo pone a prueba y lo compara
para ver su efectividad. En el mundo de la abdominoplastía, 5 trabajos en los que él aparece como primer autor están dentro de los 100 trabajos más citados, en 3 más aparece como coautor y es el cirujano vivo más citado en el mundo de la abdominoplastía. Y en tercer lugar, Osvaldo Saldaña, quien se encuentra en Santos. Fíjense que antes de él se consideraba contraindicado hacer liposucción en pacientes que se sometieran a abdominoplastía por el riesgo de necrosis cutánea. Y él diseñó una forma en la que se puede hacer la liposucción de una forma tal que no solo no genera complicaciones, sino que se asocia a mejores resultados, no nada más estéticos, sino también en términos de menos complicaciones que cuando solo se hace la abdominoplastía sin liposucción. Yo a ellos dos, a Osvaldo Saldaña y a Fabio Najas, les he aprendido mucho de la forma fácil, pero estoy seguro que de una forma más elaborada podemos todos aprenderles muchísimas cosas más. Este es el escenario clínico al que me voy a referir en los próximos minutos. Son típicamente pacientes que han tenido hijos y que tienen debilidad en diversos puntos de la pared abdominal, además de cierto excedente graso y cutáneo. A estas pacientes nosotros les hacemos este procedimiento quirúrgico que le llamamos abdominoplastía y que combina 3 componentes. Uno de ellos es el tratamiento del problema que tengan en los músculos, otro es el retiro del excedente de la grasa mediante liposucción y el otro es el excedente cutáneo mediante paniculectomía. Estos pacientes los abordamos antes en el consultorio tratando de optimizar las comorbilidades que puedan tener, tomando fotografías en diferentes vistas. Y típicamente comenzamos con la liposucción antes de hacer cualquier incisión para que podamos aspirar grasa y no aire. Yo ahora utilizo este aparato que vibra, como pueden ver en este video que tomé hoy en la mañana. Es la espalda de una paciente, pero el concepto es este: conforme va vibrando, muy suavemente uno puede ir aspirando la grasa y también es menos el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Con la liposucción nosotros podemos hacer maravillas. Miren, este paciente no se le ha hecho nada en los músculos, ni plicatura, ni abdominoplastía, solamente liposucción, y vean lo que podemos obtener solamente con esto. En el contexto específico de las pacientes con diástasis de rectos a las que además les hacemos abdominoplastía. Como ustedes pueden ver, esta paciente tiene esta cicatriz porque han sido 6 semanas de que fue su cirugía, pero con el paso de los meses irá desapareciendo. Pero vean cómo la liposucción nos ayuda a delimitar las líneas semilunares cuando la vemos así de frente, y nos ayuda a delimitar la línea media supraumbilical cuando la vemos en esta forma oblicua. Y eso es muy importante. Fíjense este estudio publicado hace no mucho tiempo por Fabio Najas y por Gregory Dumanian, jefe de cirugía plástica en la Universidad Northwestern de Chicago. Ellos analizaron de todas las cosas que hay en el abdomen, cuáles son las que tienen más impacto en determinar que un abdomen sea bello. Y las 2 que tienen más impacto es que se note la línea media y que se noten las líneas semilunares. Y la forma en la que nosotros lo podemos conseguir es haciendo liposucción, de forma que podamos cumplir con esos 2 parámetros que son los que determinan un abdomen más bello. Pero además la liposucción tiene beneficios desde el punto de vista clínico. Miren, este es la apariencia de un abdomen superior antes de hacer cualquier disección con el electrocauterio. Fíjense cómo se ha hecho con la cánula Roma, esto que le podemos llamar como disección selectiva de la grasa, pero estos tabiques en los que hay vasos sanguíneos y linfáticos se han mantenido, no se han seccionado, y esto clínicamente se ha asociado con menos desarrollo de seroma, menos hematoma, menos cantidad de líquido que sale por los drenajes y menos tiempo que se requiere para retirar los drenajes. En segundo lugar, tenemos el retiro del exceso cutáneo
debajo del ombligo o paniculectomía, y nuevamente tomando en consideración todos los factores que determinan un abdomen bello. El que sigue después de delimitar las líneas semilunares y la línea media es pues que no haya un excedente de piel infraumbilical. Entonces, esto lo hacemos a través de la paniculectomía. Hay diferentes tipos de paniculectomía. La que haya yo de desarrollar dependerá de varios factores, como por ejemplo, en qué zona del abdomen es que se encuentra el excedente, o la presencia de cicatrices previas, o la presencia de otras entidades como úlceras, mallas expuestas o estomas. Estos pacientes pueden ser sometidos a paniculectomía, solamente hay que identificar muy bien dónde se encuentran estas entidades para poder planear muy bien el tipo de paniculectomía que se realizará. Y de ellas tenemos esta que denominamos paniculectomía convencional, en la que se retira toda la piel infraumbilical. El ombligo, para que no quede aquí abajo en el pubis, hay que incidirlo. La piel del ombligo queda sobreviviendo, digamos, a partir de perforantes musculocutáneas, y la cicatriz final es una cicatriz transversa baja que se puede ocultar con ropa común y corriente. Aquí tenemos el ejemplo de esta paciente a la que se le ve muy bien la línea media, y aquí se le ven las líneas semilunares. Esta otra paciente que tenía incontinencia urinaria antes de operarse, y después de operarse y realizar la aplicatura de los músculos rectos, pudo ir reduciendo y dejar de tomar por completo los medicamentos que ella necesitaba para tratar la incontinencia urinaria. Esta paciente que tiene, además de la diástasis, una hernia umbilical. Esta otra paciente que tiene una diástasis y una hernia en la parte derecha del abdomen, y que al realizarse una abdominoplastía total puede obtener este resultado. O este paciente que, además de diástasis de rectos, tiene una gran hernia, y a través de una abdominoplastía podemos obtener este resultado. Si sentimos que la piel del abdomen está muy adelgazada y las perforantes musculocutáneas no van a ser suficientes para suplir la piel del ombligo en caso de que le hagamos una incisión circular, entonces podemos eliminar absolutamente todo ese segmento, y después en la consulta, ya que hemos retirado el último drenaje, poder reconstruir el ombligo. El segundo tipo le llamamos mini paniculectomía o mini abdominoplastía. Se retira la mitad de la altura de la paniculectomía convencional y la mitad del ancho. Y el ombligo no hay que incidirlo, sino que el tallo umbilical se desinserta, y esto nos permite llegar hasta el apéndice gifoides y poderle dar tratamiento a la diástasis de rectos. Aquí vemos esta paciente que, por supuesto, tiene liposucción. Podemos ver cómo la piel está más adelgazada, cómo se notan las líneas estéticas. Además, se ha tratado su diástasis de rectos, su hernia umbilical, y se ha hecho una mini abdominoplastía, lo que permite traccionar caudalmente toda esta piel, y el ombligo adoptará una configuración vertical, lo cual se asocia a juventud y a belleza, a diferencia de un ombligo completamente redondo u horizontal. Esta paciente anda frecuentemente en bicicleta de montaña, y después de la cirugía adquirió más fuerza, de forma que pudo finalmente ganar una competencia, lo cual nunca había podido conseguir antes de la cirugía. Cuando es conveniente extender lateralmente la resección cutánea, ya sea porque hay mucho excedente cutáneo o porque es necesario acceder a zonas más altas o más laterales de la pared abdominal, podemos hacer esta mini paniculectomía extendida. Tiene la ventaja de que hay que hacer menos desvascularización del ombligo, no hay que hacer ninguna incisión en el ombligo, y este es un ejemplo de un beneficio de esto. Esto es una paciente diabética tipo 1, tiene diabetes insulino requiriente, con dosis muy altas de insulina, y aún con esas dosis muy altas tiene glucemias de 300 o 400 miligramos por decilitro. Su endocrinólogo me la manda para que le haga yo liposucción
de todos los acúmulos grasos que ella tiene para ver si esto ayuda a reducir la resistencia a la insulina y que pueda mejorar sus glucemias con las dosis de insulina que ella maneja. Además, yo veo que tiene una hernia umbilical que es sintomática y debilidad de la pared abdominal, y sabemos que la recurrencia de las hernias umbilicales es mayor si dejamos esta diástasis de rectos sin tratar. Entonces, puedo, aunque pudiera ser estéticamente candidata a una abdominoplastía convencional, no quiero desvascularizar mucho la piel cefálica a la zona de incisión y tampoco quiero desvascularizar la piel del ombligo. Entonces, aunque sea una resección cutánea más limitada, pero es más sana que le haga yo una mini paniculectomía extendida, más la liposucción, no nada más del abdomen, sino de los brazos y de los muslos. Y después de ver tratado todo esto, resulta ser que pudo mejorar sus niveles de glucemia con incluso dosis de insulina más bajas que las que estaba manejando. O esta otra paciente, por ejemplo, que uno pensaría que sí tiene mucho excedente cutáneo y podría ser candidata a una paniculectomía convencional, pero la distancia entre el gifoides y el ombligo es muy corta y puede ser que necesite estar flexionada mucho tiempo o incluso corre el riesgo de desentarse la incisión caudal. Es una paciente de 75 años, no quiero darle el postoperatorio tan problemático, entonces le hago una paniculectomía, una mini paniculectomía extendida, y para que el ombligo no quede aquí abajo en el pubis, le hago una incisión vertical, infraumbilical, queda con una cicatriz, con una T invertida, pero el ombligo queda en su posición y no aquí abajo en el pubis. Esta es ella un año después de su cirugía. Otro tipo de paniculectomía le llamamos en cinturón o circunferencial. Típicamente la realizamos en personas con pérdida masiva de peso, que tienen excedente cutáneo no nada más en el abdomen, sino también en los flancos y en la espalda, y este es el resultado que pueden tener. Por supuesto, la paniculectomía vertical, como una elipse si el paciente no tiene ombligo, o así si es que sí tiene ombligo y queremos preservarlo, o así si tiene mucho excedente cutáneo en la parte inferior. Tiene la ventaja de que no hay que hacer una gran disección subcutánea y entonces podemos preservar todas estas perforantes musculocutáneas que irrigan y drenan la herida. Entonces es muy útil en personas con factores de riesgo para desarrollar complicaciones de la herida, como fumadores o personas que toman inmunosupresores, como este paciente que es fumador, este otro que es fumador, este otro que también es fumador, este otro que tiene una cicatriz dehiscente. Miren ustedes toda esta cicatriz que cerró con curaciones. Es una oportunidad para eliminarla y poder hacer una nueva cicatriz. O este paciente que tiene este problema es una buena oportunidad para eliminar todo el problema cutáneo. Y finalmente la combinación de paniculectomía vertical y horizontal. Esto no es nuevo, como pueden ver ustedes, así es como yo la diseño, y hay dos variantes, una de ellas que se llama flor de lis, en la que también se reseca un segmento de piel del pubis, o esta que se llama Mercedes, que deja esta cicatriz en la forma de una estrella de 3 picos. Típicamente la realizamos en pacientes que tienen excedente cutáneo tanto en el plano horizontal como en el vertical, y este es el resultado. A veces tenemos una pequeña dehiscencia en la unión de la T invertida, que típicamente cicatriza sin mayor problema, y también la empleamos este tipo de paniculectomía en personas que solamente tuvieran excedente en el abdomen inferior, pero que tienen cicatrices paramedias y las queremos trasladar hacia la línea media. La paniculectomía, además de los efectos estéticos, tiene efectos benéficos en los defectos de la pared abdominal. Este es un estudio publicado hace 2 días en el que ustedes ven varios autores brasileños, incluyendo Flavio Malcher, el actual presidente de la American Hernia Society, y en donde es una revisión sistemática de la literatura y tomando en consideración alrededor de 20,000 pacientes, se ve que realizar una hernioplastía y una paniculectomía es favorecido cuando se compara con realizar solamente la hernioplastía sin paniculectomía, porque se asocia a menos recurrencia de la hernia. Y la gran mayoría de los pacientes
que se han obtenido en esta revisión sistemática provienen de este estudio publicado en Estados Unidos a partir de una base de datos que involucra a cientos de hospitales en Estados Unidos y en donde se puede ver que significativamente es menor la recurrencia de las hernias cuando a los pacientes además se les hace paniculectomía comparado con cuando solamente se les hace la hernioplastia. Se cree que es porque al eliminar el excedente cutáneo y graso se hace más ligero el trabajo para los músculos de la pared abdominal. Entonces, en tercer lugar, tenemos el tratamiento del problema muscular. Esta es una paciente con debilidad aquí en el centro del abdomen, que nosotros podemos denominar como diástasis. Es la ausencia de músculo grueso y dinámico en esa zona del abdomen. Lo podemos ver clínicamente cuando le pedimos a un paciente que se incorpore de la posición de acostado, lo podemos ver en ultrasonidos de alta definición, tomografías, resonancias magnéticas, y se asemeja a lo que pasa en pacientes a los que les tratamos hernias colocándoles nada más una malla donde no hay músculo grueso y funcional, o en pacientes que tienen atrofia por denervación de alguna zona de la pared abdominal con abombamiento, en donde no hay músculo grueso funcional. Vemos que la ausencia de músculo grueso funcional genera este abombamiento. Cuando nosotros queremos pensar cuál es el límite normal de la línea alba, tenemos que ver cómo se le hace para saber eso en el cuerpo humano. Cuando queremos saber cuáles son los límites normales de cualquier cosa en el cuerpo humano, hay dos formas de hacerlo. Una de ellas es tomando miles de personas, no cientos, sino miles de personas de todos los sexos, de todas las edades, de todas las condiciones, meter sus medidas en esta gráfica y el 95% de las medidas se considerará que se encuentra dentro de rangos normales, y el 2.5 que está para un lado y el 2.5 que está para el otro se consideran los límites superior o inferior, cuando lo que estamos midiendo se espera que tenga un valor superior y un valor inferior normales, como el sodio, por ejemplo. Cuando se espera que solamente tenga un límite superior o un límite inferior, como los triglicéridos, por ejemplo, entonces es el 5% que está fuera del otro 95%, el que se considera que está anormal, o sea, la percentila 95. Otra forma de hacerlo es asociar valores específicos con desenlaces, como por ejemplo, niveles de glucosa con desarrollo de retinopatía. Pues nada de esto se ha hecho en la pared abdominal. Lo más parecido que tenemos son unos cuantos estudios como este, en el que solamente se estudiaron unas cuantas pacientes de una edad muy específica y de una condición muy específica como la nuliparidad, y en este estudio la percentila 95 fue casi de 3 centímetros, 3. En este otro, también unas cuantas mujeres de una condición muy específica, percentila 90, 2 centímetros. En este otro, muy pocas ya hombres y mujeres, percentila 50, 2 centímetros. Lo esperado es que la percentila 90 sea mayor, sin embargo, no se reporta cuál es. Nuestros buenos amigos de Europa han determinado que sea 2 centímetros. Pero miren este estudio publicado hace 2 años por unos cirujanos suizos. Les realizaron tomografías computadas a 329 personas, hombres y mujeres de todas las edades, y dijeron, vamos a ver cuántos tienen una línea media que mida más de 2 centímetros de ancho, y vieron que era el 57% de esta población estudiada. Y definitivamente no tantos pacientes tenían síntomas de diástasis. Y si vemos cuál es la percentila 95 en esta muestra, era 5 centímetros, que es demasiado. Entonces no sabemos realmente si la diástasis de rectos deba definirse por la distancia que los músculos están separados, o tomar también en consideración la calidad de las fibras de colágeno de esta fascia, y que finalmente lo que produce es debilidad de la pared abdominal. Lo que sí sabemos
es que el principal síntoma que tienen estas pacientes es un problema en su apariencia. Esta es su queja número 1. Y como vemos en este estudio en el que ya vimos que se delimitan las cosas que más impactan en la belleza de la pared abdominal, lo que genera la diástasis son estas barras que están en color verde oscuro. Pero también puede producir algunos otros síntomas como dolor abdominal, dolor de espalda, debilidad, incontinencia urinaria, un mayor riesgo de hernias y una reducción en la calidad de vida. Y todos estos síntomas mejoran después de realizar una aplicatura de músculos rectos. La forma en la que la hacemos es como nos enseñó Ivo Pitangui. Él al principio le hacía una incisión a la fascia anterior, como ven en este diagrama, pero tiempo después se dio cuenta que no era necesario incidirla y se podían hacer una aplicatura de la fascia para aproximar los bordes mediales de los músculos rectos. Marco Aurelio Faria Correa de Brasil, en aquel tiempo vivía en Brasil, ideó una forma de hacerlo endoscópicamente. Esto rápidamente fue realizado también en Estados Unidos, incluyendo el hospital en el que yo me entrené como cirujano plástico, también aquí en México, incluyendo el hospital en el que yo me entrené como cirujano general y en donde ahora soy el jefe de cirugía plástica. Les puedo decir que en el mundo de la cirugía plástica, este procedimiento de la que le llamábamos abdominoplastía endoscópica o la aplicatura de músculos rectos endoscópica tuvo un boom y fue reduciéndose paulatinamente. Y la razón es que las pacientes se quejaban de que no estaban teniendo el resultado estético que típicamente sí tenían las pacientes a las que se les hacía todo el combo completo, liposucción, resección de algo de la piel que tienen en excedente y aplicatura también de algunos otros segmentos de la pared abdominal, porque la abdominoplastía nos permite tratar todos los componentes que definen un abdomen bello. Entonces, por eso es que ha caído en desuso en el mundo de la cirugía plástica, excepto por Marco Aurelio Faria Correa, quien ahora en Singapur la hace robótica, pero la inmensa mayoría de los cirujanos plásticos la hemos abandonado porque las pacientes se quejaban de resultados incompletos, menos de lo que ellas esperaban en un consultorio de un cirujano plástico. Por eso es que hacemos este combo que le denominamos abdominoplastía y el tratamiento de los músculos. Yo lo hago en 2 hileras. La primera son puntos simples de PDS en forma de cruz y la segunda es un surjete continuo de nylon. Este es un estudio brasileño de la Universidad de Sao Paulo, es experimental, pero demuestra que si las puntadas en la fascia las damos en sentido vertical, tienen mayor resistencia que si las damos en sentido horizontal, que si las damos en sentido paralelo a las fibras de la fascia. Entonces, por eso es mi preferencia darlas en sentido vertical. Este es como queda antes y después en el momento de la cirugía. Fíjense cómo se preserva todas estas perforantes musculocutáneas que están por arriba del ombligo y solo es un túnel muy estrecho el que se diseca. Existe un concepto arrojado por Fabio Najas que es el de la inserción lateral de los músculos rectos. En la descripción topográfica de los músculos rectos, su origen es caudal y su inserción es cefálica. Y hay personas en las que los músculos se insertan muy lateralmente y esto representa un factor de riesgo para recurrencia de la diástasis después de una aplicatura. En estos pacientes, la forma en la que se recomienda tratarlos es abriendo el espacio retrorectal y unir las vainas posteriores, además, por supuesto, de unir los músculos, que es una forma de tratar la diástasis de rectos que describió Mario González Ulloa, el padre de la cirugía plástica mexicana. ¿Qué hay con respecto a agregar mallas en el contexto de la diástasis? Yo lo hago en pacientes que tienen diástasis muy grandes, como esta paciente. Ustedes pueden ver aquí, en esta línea punteada azul, los bordes mediales de los músculos rectos. La distancia es muy grande. Yo creo que existe un riesgo alto de que recurra y entonces abro el espacio retromuscular
pero puede también ser el espacio preperitoneal. Coloco una malla y cierro los músculos y puedo tener este resultado. También coloco mallas cuando hay hernias umbilicales grandes o cuando hay hernias incisionales para reducir el riesgo de recurrencia, y este puede ser el resultado. O este que ya revisamos antes. ¿Qué hay con respecto a usar mallas supraponeuróticas contra usar mallas retromusculares? Resulta ser que en Georgia, el país, si se colocan mallas supraponeuróticas, hay más seroma significativamente que si se colocan retromusculares. Estos que voy a mostrar son estudios aleatorios controlados prospectivos. Lo mismo pasa en Turquía, más seroma cuando la malla es supraponeurótica. También en Pakistán hay más seroma cuando la malla es supraponeurótica. También en Holanda hay más seroma cuando la malla es supraponeurótica. Y si creemos que es un problema de Europa o de Asia, pues también en Brasil hay más seroma cuando la malla es supraponeurótica. El único lugar en el que no es en Egipto, pero miren, en la malla retromuscular el seroma fue 0 y en la supraaponeurótica 5%. No les dio estadísticamente significativo, muy probablemente por el tamaño de la muestra, pero lo que sí fue significativo fue que requirieron tener más días los drenajes, los pacientes que tuvieron mallas supraponeuróticas. Entonces, colocar mallas subcutáneas hace que el cuerpo produzca más líquido, definitivamente. En el contexto de la diástasis, esto no ha sido estudiado directamente, pero tenemos esta revisión de la literatura en la que se ve que los pacientes que se sometieron a aplicatura de rectos laparoscópica tuvieron significativamente más seroma que los que se repararon en forma abierta, y los laparoscópicos tuvieron más malla que los abiertos. Así que puede ser que esa haya sido la situación. Lo que sí sabemos, y a través de estudios aleatorizados, controlados, con seguimiento a 1 año con tomografía, comparando el uso de malla o no malla en pacientes con diástasis de rectos, es que ambas maniobras se asocian a la misma recurrencia de la diástasis, el mismo dolor, la misma mejoría en la fuerza y la misma calidad de vida. Y lo mismo pasa cuando el seguimiento es a 2 años y se comparan abdominoplastías abiertas en las que la minoría tienen malla con abdominoplastías mínimamente invasivas en los que la mayoría tienen malla. En ambos es la misma recurrencia. Algo que es importante también es realizar aplicatura de los músculos oblicuos externos. Esto aumenta la fuerza de la pared abdominal en su totalidad, no solamente en la línea media, sino en su totalidad, y además podemos reducir el ancho de la cintura, 1 centímetro por cada lado que se realice la aplicatura. Para el cierre, desbrido los bordes del ombligo para verificar que se encuentra viable, y si es así lo dejo, y si no, lo retiro y lo reconstruyo después. Coloco estos puntos que le llamamos puntos de Barudi, descritos también en Brasil, y que reducen el espacio muerto y la producción de líquido. Se cierra la incisión. Es una buena oportunidad para quitar este pedacito de piel y este pedacito para que la incisión quede perfecta. Uso técnicas de retracción cutánea. Mi preferencia es usar plasma de helio. Antes usábamos esta pinza de mano, pero ahora tenemos disponible esta que se llama APR, específicamente para zonas que sean sometidos a liposucción. Uso terapia incisional de presión negativa para reducir el riesgo de dehiscencia de la herida, y después le envío a mi esposa, que es dermatóloga, a estos pacientes para que les haga ultrasonido y radiofrecuencia externos para reducir fibrosis y para provocar más retracción cutánea, y también para que les haga láser para reducir el enrojecimiento de la cicatriz. En conclusiones, la liposucción, la paniculectomía, la aplicatura de los músculos rectos y la aplicatura de los músculos oblicuos externos mejoran la apariencia estética. La liposucción además ayuda a reducir el drenaje postoperatorio. La paniculectomía además ayuda a reducir la recurrencia de hernias ventrales.
La aplicatura de los músculos rectos además ayuda a reducir recurrencia de hernia, dolor de espalda, debilidad e incontinencia urinaria. En la actualidad nos encontramos en el proceso de definir la medida de la línea alba normal. La evidencia que apoya el beneficio de usar mallas en la ausencia de hernias no es clara y existe la necesidad para generar protocolos de seguimiento y definiciones de recurrencia de la diástasis. Gracias. Gracias, Antonio. Excelente presentación. Y ahora tenemos cerca de 15 a 20 minutos para hacer preguntas. Yo he visto que en el chat José Barriento hizo una pregunta. José Barriento, ¿puede hablar acá con nosotros? Tu micrófono está abierto. Mi pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más tiene preguntas? La pregunta A ver, del otra pregunta. doctor José Barrientos es que si yo tengo algún índice de masa corporal que sea mi límite para los pacientes y que qué tamaño de defectos, en qué tamaño de defectos utilizo prehabilitación. No tengo Hola, una masa buenas noches a corporal todos. estándar. Si el paciente tiene obesidad, sobre todo más de 35 de IMC, necesito que pierda peso y en su proceso de pérdida de peso evaluamos según su avance cuando vamos a hacer la cirugía, en el entendido de que mientras el paciente pierda grasa visceral y disminuya la presión intraabdominal y la hernia está en una situación en la que puede convertirse en una emergencia, pues lo operamos. Y el tamaño del defecto no es el único parámetro que utilizamos para la prehabilitación, es el tamaño del defecto en relación a los músculos rectos del abdomen, y eso se llama regla de Carbonell. Cualquier paciente que sea susceptible a una separación de componentes, siempre lo voy a prehabilitar con Botox para tratar de evitar precisamente la necesidad de hacerle la separación de componentes. Excelente, muchas gracias, doctor. Omar, ¿puede hablar? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Sí, hola. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué gusto saludarles nuevamente. Gracias al doctor Valenzuela, al doctor Espinosa. Tengo una pregunta para cada uno. Para el doctor Valenzuela, ¿cuál es su experiencia con hernias laterales? Por ejemplo, una hernia post una McBurney de apendicectomía, en la cual, pues, con una técnica de TEP haríamos el crossover, pero con la técnica PTEP suya, ¿qué experiencia tienen en casos así similares? Eso para el doctor Valenzuela. Y para el doctor Espinosa, ¿qué opinión le tiene? Digo que a un futuro, en lugar de definir la diástasis como algo que vaya arriba de 2 centímetros, definamos más cuál es el cambio que ha habido en una paciente, sobre todo esas pacientes que presentó al principio, esas pacientes que pues se embarazaron y después de sus embarazos, sobre todo voluminosos, es cuando han presentado su diástasis significativa y el cambio en la dinámica de su pared abdominal. Sé que esto suena como un poco idílico, ¿no? Tendríamos que tener una medida pre en la paciente para saber el cambio, pero no sé cómo ve usted un futuro que esta definición cambie y no nos quedemos así tan estrictos con un número. Gracias. Voy a contestar rápido, Antonio, si te parece bien, porque tu pregunta me parece que merece una respuesta más larga. La verdad es que el IT preperitoneal no tiene indicación en pacientes que tienen una hernia lateral, como de una incisión de McBurney, porque en esos pacientes yo no creo que se deba de hacer un abordaje extraperitoneal. Como tú bien lo mencionas, cuando haces un ITEP Ripsestopa para este tipo de hernias, tienes que hacer un crossover, lo cual implica sacrificio miofacial. Tienes que cortar alguna fascia, atravesar algún músculo. Y yo pienso que para este tipo de hernias perfectamente bien puedes hacer un abordaje transabdominal preperitoneal sin tener que cortar ningún músculo, ninguna fascia y preservar el espacio retrorectal. Adelante, Toño. Gracias, sí. Omar, tienes toda la razón del mundo. Hay pacientes que pueden tener una separación de 3 centímetros y no tener datos clínicos de lo que denominamos, o sea, que no tenga bombamientos de la pared abdominal. Entonces, no solo yo, sino que lo he platicado, por ejemplo, con David Lurie,
un cirujano que está en California, y he platicado con Johan Renard, un cirujano de Francia, y con Jan Kukleta, que está en Suiza, y los 4 coincidimos con que más que un número de línea media, es la correlación entre lo separado más la calidad de esas fibras de colágena que hacen que se abombe. Entonces, como que tendemos más a que sea un diagnóstico clínico de debilidad de la pared abdominal que genera abombamiento sin necesariamente tomar en relación la medida de lo que estuviera separado. Yo creo que sí se va a mover en el futuro a que no sea definitoria la medida, sino que haya repercusión clínica. Gustavo. Bom, gracias, Valenzuela Espinosa. Usted tenía un español clarísimo. Yo, que só entendo en portugués, conseguí entender casi todo. Gracias. Yo voy a hablar una consideración y 2 preguntas. La consideración es, creo que para todos que están acá, la complejidad de la pared abdominal es muchísimo grande. Tenemos que tengo aprendido todos los días algún detalle, algún anatómico, funcional, todo relacionado a pared abdominal y cada vez está más compleja. La pregunta es, para Venezuela, o que pensa em relação ao comportamento da malha a longo prazo em relação ao espaço pré-peritoneal e espaço retromuscular? O que quero dizer? Que eu tenho alguns casos em que, quando a malha está em retromuscular, em longo prazo, não se vê um crescimento de diástase, porque creio que a aderência de músculo com a malha é total e não se permite deslizamento a longo prazo. Mas quando eu tenho casos em tratamento de hérnia onlay, em que a malha está aderida a poneuroses, é possível ver um aumento de diástase a longo prazo. Então, creio que isto que é observado em alguns casos em técnicas onlay, a pergunta é se pode ou se espera que se pode acontecer o mesmo em PTEP. E a pergunta para Espinosa é, eu mesmo, no mesmo caso, em minha oficina, tenho casos de diástase, paciente com pequenas hérnias umbilicais com diástase, que eu tenho hecho a indicação de cirurgia, pero o paciente não se operou, e o retorno alguns meses depois, após tratamento com fisioterapia, eu não indico mais a diástase, não se tem mais diástase clinicamente importante para indicar a cirurgia. Minha pergunta é, você conhece algum tratamento fisioterápico para a diástase que efectivamente tem resultados? Gracias. Gracias, Gustavo. Mira, respecto a la pregunta de cómo se va a comportar la malla en el espacio preperitoneal, me parece que es razonable pensar que pudiera ser algo similar a estando suprafacial, porque es solamente contacto con fascia, no es contacto con músculo, pero honestamente estamos en una etapa muy temprana para ver cómo se va a comportar en estos pacientes a largo plazo. Los estamos siguiendo y es un factor interesante a considerar. En este momento no tengo una forma de responderte exactamente qué es lo que sucede, porque no hemos visto que recidive la diástasis o que vuelva a aparecer este espacio, pero es algo importante a considerar. En cuanto a los ejercicios, hay una proporción pequeñita de pacientes que haciendo ejercicios abdominales pueden fortalecer los músculos a tal grado que el grado de abombamiento que tenían se disminuya. Es la minoría de los pacientes. La inmensa mayoría de los pacientes dicen, por más que voy al gimnasio, por más que intento bajar esta panza, ya estoy fuerte aquí, ya estoy fuerte allá, no tengo mucha grasa, pero sí tengo este abombamiento, esta panza que no baja. Y es lo que ocurre en la mayoría de las pacientes, que la colágena o las características, digamos, de sus fibras faciales no son
tan fuertes como para que con ejercicios musculares puedan, pues, mantener la verticalidad que uno deseara. En la inmensa mayoría de las pacientes, con todo y la fisioterapia, sigue habiendo un abombamiento. Es algo que algunas lo intentan, hacer ejercicios, en la mayoría no lo consigue. Gracias. Reinaldo, ¿puedes pregunta y después vamos a las 2 últimas o 3 últimas, ¿está bien? Reinaldo. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, sí. Buenas, felicidades a los conferencistas. Muy buena ponencia. Para el doctor Valenzuela, ¿ha tenido experiencia tratando recidivas de TEP y TEP o TEP asistido por robot? Y en caso de que sí, ¿cuál sería la técnica ideal para tratar? Sí, he tratado a mis pacientes que han recidivado de ITEP. El motivo más frecuente por el cual me recidivaron al principio fue por seleccionar mallas ligeras y era una fractura central en ITEP Rips Estopa, y lo que hacíamos es un TAP para rescatar a ese paciente. Como estaba libre el espacio preperitoneal, le hacíamos ahora una reparación preperitoneal. Perfecto, gracias. Leisvan y después Pedro. Gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. La pregunta va directa tal vez para los dos, aprovechando que están los dos aquí. ¿Qué experiencia hay con abordajes híbridos? Es decir, entro por un abordaje de mínima invasión y lo complemento tal vez con alguna resección de un colgajo grande, cuando el defecto no es tan grande, sino que hay un exceso de piel. En estos casos, el cirujano completa todo, se vale avisarle a un cirujano plástico, apoyarse. ¿Cuál será la conducta y cuál es la experiencia que tienen con esto? Sí, es algo definitivamente válido, se puede. En mi experiencia sucede cuando el cirujano general capta la hernia y me interconsulta para que me involucre yo no en el tratamiento de la hernia, sino en el del problema estético, y está bien. Es particularmente benéfico, sobre todo cuando hay defectos umbilicales o cercanos al ombligo, lo cual, al no tener que incidir la fascia de los rectos para disecar en forma retromuscular la zona alrededor de los ombligos, nos permite preservar más sus perforantes. Lo malo que pudiera tener desde mi humilde punto de vista es que hace que se tengan más cicatrices. O sea, el hecho de haber hecho el abordaje mínimamente invasivo en la inmensa mayoría de las manos de los cirujanos generales implica hacer incisiones por arriba o cefálicas, digamos, a la incisión transversa baja que tendríamos nosotros y a través de la cual podemos tener acceso a toda la pared abdominal. Entonces, lo esperado es que esas pacientes puedan tener incisiones extras a la altura del ombligo, a un lado, al otro, o incluso más arriba, para ver tratados sus defectos de la pared abdominal. Pero bueno, es algo que sucede, se hace, y es una práctica que yo considero apropiada. Yo, como Antonio vive en Ciudad de México, no tengo en Guadalajara a quien interconsultar, entonces no lo hago. Pedro tiene una experiencia muy larga de hacer diástasis en conjunto con el cirujano plástico. ¿Puede comentar un poco? Sí, claro. Congratulaciones, parabéns. Enseñanza muy buena. Tu charla está muy buena. Las imágenes de todas las técnicas que hay para cuando se asocia la dermolipectomía. Y mi pregunta es exactamente en este contexto, más que una pregunta, una discusión, pero claro que yo pienso que lo que aconteció con la forma cuando tratábamos la diástasis de forma isolada por vía mínimamente invasiva, el grande problema que tuvimos fue el seroma. El seroma estaba primero porque las disecciones eran muy grandes, había una disección muy lateral, y hoy pienso que cuando hacemos la disección más central,
conseguimos cuando asociado, especialmente a esta experiencia que tenemos de trabajar junto con equipos de cirugía plástica asociada, haciendo la lipoaspiración la retracción de la piel, que el seroma paró de ser una complicación tan mala cuanto era cuando hacíamos solamente la disección para la diástasis. Y para mí, lo que me parece con esta experiencia cada vez más es que estamos, no sé si es tu punto de vista, ahí va mi pregunta, que cuando estamos con una diástasis supraumbilical o infraumbilical, para mí esto es un grande marco, porque lo que sabemos es que cuando tenemos que cejar la diástasis, tenemos que aproximar la aponeurosis, la vaina sea anterior, sea posterior del músculo recto abdominal, como nos mostró con el PTEP. Y ahí para mí está un punto de mucha importancia, porque si la diástasis está supraumbilical, vamos a hacer, muchos cirujanos plásticos están haciendo un fuso de piel, un tratamiento como que sea la mini abdominoplastia, retirando el exceso de piel que se forma, como tú mismo comentó, que los resultados estéticos no estaban tan buenos por lo que los pacientes esperaban. Y ahí se saca un poco esa dermolipectomía. Para mí, cuando se hace esto, tal vez una indagación, y quería tu opinión sobre esto, si no deberíamos trabajar como nos mostró con el PTEP retromuscular, porque para mí no hay ventaja trabajar premuscular, es una discusión y aquí es el ambiente para esto, porque vamos a lesar más vasos perforantes, no hay, tanto hace si la aplicatura es preaponerótica o por abajo, por underlay, por abajo del músculo recto abdominal. Entonces, tal vez deberíamos comenzar a discutir indicaciones específicas del tratamiento de diástasis. Si está supraumbilical, si es infraumbilical asociado, y principalmente si vamos a hacer o no la resección del exceso de la piel, del tejido adiposo, con la mini abdominoplastia. A última pregunta, si cuando haces eso, notas si consigues hacer la mini abdomen, mesmo así hay dificultad de hacer el cerramiento de la diástasis muy próxima del apéndice xifoide, si sí o si no. Entonces, algunas consideraciones, porque pienso que estamos cada vez más, como Gustavo dice, evoluyendo y conociendo más de la anatomía de la pared abdominal, y tal vez no tenemos una cirugía ideal para todos los casos, y sí, vamos a empezar a planear la cirugía adecuada para cada paciente, si hay plástico junto o no, si vaya a hacer lipoaspiración asociada, retracción de piel también o no, porque también es una preocupación cuando se asocia lipoaspiración, retracción de la piel y la disección del espacio premuscular no contexto de vascularización que pueda dar algún problema de devascularización de la pared abdominal. ¿Qué piensas? Sí, bueno, en cuanto a la posibilidad de abordar el apéndice quifoide desde una incisión transversa baja, es posible, tiene su grado de laboriosidad, pero con un retractor en ángulo de 90 grados al que se le conecte una luz, un lighted retractor, con eso podemos, digamos, traccionar hacia el techo el colgajo cefálico y poder con la punta larga del electrocauterio disecar hasta arriba y usar portagujas largos. Si la paciente tiene el panículo adiposo grande o relativamente considerable, entonces se puede extender, como lo que mostré de una mini abdominoplastia extendida, y uno puede ir extendiéndola gradualmente hasta donde sea necesario para poder llegar hasta arriba. Definitivamente, si la abdominoplastia es tradicional, pues podemos llegar hasta esa zona sin mayor problema. Ahora, en cuanto a la... ¿Qué otra cosa había por ahí? Si piensas que es posible también la corrección, ¿piensas que hay alguna diferencia cuando hacemos la aplicatura premuscular o por abajo? Habrá que investigarlo porque yo no es algo que haya hecho. Yo no sé si hacer una aplicatura que solamente tome las vainas posteriores y no la parte superficial pudiera dejar una deformidad cutánea, digamos, como un hundimiento que no sea
pero pues es cosa de empezarlo a hacer y ver qué pasa. Está bien. Tenemos la última pregunta porque ya estamos adiantados de la hora. Ricardo Bellarmino, ¿es posible determinar un valor máximo de diastasis en que le podamos decir que es normal o fisiológico en un paciente sin síntomas? Pienso que es para ti, Antonio. Para mí, bueno, yo creo que realmente, o sea, si alguien tiene separado 3 centímetros y el abdomen plano, no tiene debilidad en la pared abdominal. Entonces, más que diástasis, yo creo que es debilidad, puede ser en la línea media, que es lo más frecuente, puede ser en segmentos laterales, y yo creo que es más un diagnóstico clínico. Está bien. Un numerito. Bueno, Aquí todavía es temprano, bueno, Si quieren estar más tiempo. ¿es temprano? Pero están Una hora menos todavía. Bueno, vamos a encerrar el evento. Muchas gracias a todos. Gracias, Héctor y Antonio, por su tiempo acá y su conocimiento. Es un honor tener dos grandes cirujanos y amigos acá y varios cirujanos de Latinoamérica para ver ustedes. Entonces, gracias por estarem acá. Gracias a todos por la participación. Gustavo, ¿quiere decir algo de encerramiento? No, el encerramiento es con usted y Lesba. Ah, está bien. Leisman, Muchas gracias a Héctor, muchas gracias, doctor Antonio, a la sociedad brasileña que me ha adoptado con mucha calidez. La verdad es que estoy muy contento y espero que sea el inicio de algo grande de aquí en adelante. Nos vemos en Mérida. Primeramente Dios, un abrazo para todos y espero que esto siga creciendo y que todos los muchachos que fueron a este Hernia Week también estén contentos de que los incluyan y que el año que viene también haya otra vez este nuevo evento para que siga creciendo y haya amistad sobre todo. Muy Oye, amables. estoy terminando una sesión de la Sociedad Brasileña de Hernia. ¿Te puedo marcar acabando? está bien. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.